Hola hermanos, ¿cómo están? Un abrazo grande para ustedes. Aquí estamos una vez más con un video de apoyo para la iglesia que se reúne en el hogar. Aquí estamos trabajando, importante que podamos ser humildes y fieles para seguir estos videos y trabajar juntos. Recuerden que estamos viendo la carta a los romanos, y en la carta a los romanos descubrimos que Pablo parte hablando de este evangelio del Dios vivo, del único, del verdadero. Y ahí nos hemos detenido conociendo un poco más a Dios. Hemos hablado de la importancia que tiene de conocer a Dios. En Él está la vida, ¿cierto? Y también sabemos que Jesús ha dado a conocer a Dios. Entonces no hay límite. Tú puedes perseverar, orar para tener más revelación de Dios. Recuerda que Jesús es quien revela al Padre. Así que tú en tu casa, con tu familia, puedes tomar la Escritura, orar y pedirle al Padre y a Jesús que te revele al Padre, y así tener vida y sobreabundar en esta vida que Dios nos ha dado. Ahora, como iglesia, juntos, estos redimidos en Cristo, libertados en la muerte de Jesucristo por el bautismo, los convocados, los llamados a ser de Él. ¿Qué hacía la iglesia para permanecer en Jesucristo después de su bautismo? Ya sabemos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión y en las oraciones. La iglesia debe siempre perseverar en estas verdades, en la doctrina de los apóstoles, que es las enseñanzas de Jesús, la vida de Jesús, su obra, su muerte, su resurrección, y principalmente sus enseñanzas, sus mandamientos, sus enseñanzas con promesa, en la expresión de Dios a través de Cristo en nosotros, que nos da vida, esta palabra maravillosa que nos liberta y que nos enseña. La iglesia se desarrolla y permanece en Jesucristo mientras permanece y persevera en su palabra, en el partimiento del pan, ¿cierto? Sencillez de corazón, compartían lo que tenían, en la comunión, que es la koinonía. La koinonía es la asociación con propósito, estudiar juntos, orar juntos, evangelizar juntos en este desafío de ser y hacer discípulos. Eso es koinonía, cuando yo me junto con otro y estoy con otro para juntos perseverar en este crecimiento, en esta madurez por medio del Espíritu Santo. Y por supuesto en las oraciones. Doctrina sin oración es ley. Y así el peligro de no tener comunión, de no estar juntos, de no partir el pan, el peligro de orar sin la doctrina, nos puede llevar a errores garrafales. Así que estos 4 elementos son fundamentales para la iglesia. Ahora, continuamos con lo que estamos estudiando. Hoy día vamos a hablar de una característica muy importante de Dios. Dios es fiel. ¿Y qué significa esto? La palabra fiel nos comunica, ¿cierto? Certeza, firmeza, confianza. Cuando la palabra fiel se aplica a Dios, quiere decir que nosotros podemos estar seguros, tranquilos y confiados en Él. Y esto tiene que ver con su poder, porque si fuera un Dios que no tiene poder, no podríamos estar tranquilos. Él es poderoso, ya lo vimos, y es inmutable, también lo vimos. Eso significa que Él no cambia. ¿Por qué podemos estar seguros que esto es así? Porque Él es poderoso. Como es poderoso, ¿cierto?, podemos tener confianza en Él. Como Él es poderoso, entonces afirma su inmutabilidad. Él no cambia. Lo que dice, lo hará. Lo que prometió, lo cumplirá. Así que esta enseñanza es muy importante para nuestra fe. Vamos a revisarla. Vamos a revisar algunos textos juntos, y después yo les voy a dejar varios textos más con alguna dirección para que usted en el grupo que está ahí junto con sus hermanos puedan orar, revisar la Escritura, meditar, y después en sus casas este trabajo prolongarlo
y revisar y enseñarle a nuestros hijos y a nuestra esposa y a quien esté con nosotros que Dios es fiel. Esto es muy importante. Así que vamos a ver la Escritura. Revisemos. El primer texto que vamos a revisar es de Deuteronomio 7, verso 9. Las figuras que podemos usar para entender la fidelidad son, imagínense una columna que sostiene un edificio. Una columna que sostiene, o los brazos fuertes del padre, de un padre que acoge a su pequeño bebé. Cuando hablamos que Dios es fiel, estamos diciendo que Él es digno de absoluta confianza. Y su pueblo, que somos nosotros, podemos depender de Él sin duda y sin reserva alguna. Esto es muy importante. Es importante entender que Dios es fiel no porque cumple todo lo que nosotros queremos. Él es fiel porque Él cumple todo lo que Él prometió. Lo repito. Él es fiel no porque cumple todo lo que nosotros queremos. Él es fiel porque cumple todo lo que Él prometió que iba a hacer. El que comenzó la buena obra es fiel para completarla. ¿Para qué nos creó Dios? Para hacer a la imagen de su Hijo una gran familia de hijos semejantes a Jesús. El carácter de Jesús para nosotros es inalcanzable. Nosotros no podemos imitar, hacer imitaciones burdas de su humildad o de su mansedumbre, pero son expresiones de fuerza humana. Pero la mansedumbre y la humildad de corazón solo provienen del Espíritu de Dios. Cristo en nosotros es quien puede transformarnos a su propia imagen y semejanza. Es Dios en nosotros quien lo hará, y Él es fiel para hacer lo que prometió. Pero es importante que no solo tú digas así, Dios es fiel de la boca para afuera. Necesitas que el Espíritu de Dios ponga en tu corazón estas palabras que vamos a revisar, para que tú sepas por la Escritura y por tu Espíritu que Él es fiel. Vamos a verlas. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Cómo es? Dios fiel, que guarda su pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Interesante. Podemos revisarlo y profundizarlo, ¿verdad? ¿A quiénes ama Dios? Él es fiel. ¿A quién ama? ¿A quién se propuso amar? ¿A quién va a amar? A los que le aman y guardan sus mandamientos. Él es fiel. Primera Pedro 4:19, veamos. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios. ¿Padecemos según la voluntad de Dios? Por supuesto. El Evangelio de la Prosperidad se muere con este texto. Pero, y el Evangelio humanista, ¿qué dice Dios en la Escritura? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. ¿A quién encomendamos nuestras almas en el padecimiento? A los doctores, a los psiquiatras, a los psicólogos. No, encomendamos nuestras almas al fiel Creador y hagan el bien, dice. Aún en el padecimiento, ¿qué debemos hacer? El bien. Cuando padecemos no somos libres para hacer el mal. No nos debemos quejar, hagamos el bien. La voluntad de Dios es que padezcamos. ¿Por qué? Porque Él quiere transformarnos a la imagen de su Hijo. Nunca nos olvidemos del propósito eterno. ¿Cómo se describe la fidelidad de Dios en las Escrituras? ¿Cuáles son las verdades que comunican a través de estas Escrituras que vamos a revisar? Recuerden que nos estamos apoyando en unos apuntes de Paul Washer de años atrás, me parecen tan sencillos y tan profundos. Yo recuerdo que me bendijeron mucho, me imagino que a todos los hermanos que han leído. Pero y aquí lo estamos revisando juntos. Mira, veamos Salmos
36:5. Yo los voy a acompañar en algunos textos nomás, después les voy a dejar otros textos para que ustedes revisen en la casa, ahí en el grupo de hogar, en la iglesia, en el hogar, como quieran llamarle. Sí, 36:5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Es una figura. ¿Hasta dónde llega la misericordia? Hasta los cielos. Y la fidelidad, hasta las nubes. Salmo 100, verso 5. Si estoy pasando muy rápido, usted para nomás, ¿ya? Recuerden que es por causa del video que se hace rápido. Pero esto es para que usted lo trabaje con los hermanos ahí. Salmo 105. Porque Jehová es bueno, y para siempre su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Maravilloso. ¿Podemos decir juntos que Dios es bueno? Y para siempre su misericordia y su verdad por generaciones. Él no cambia, y eso tiene que dar paz a tu corazón. Él no cambia. Vamos al Salmo 146. Que el Espíritu Santo te convenza, su presencia en ti, te muestre su hermosura. ¿Quién no tiene el Espíritu está leyendo algo que no entiende? Pero tú que tienes su Espíritu, te comunicas con Dios a través de la palabra, te unes a Él. Salmo 146:6. El cual hizo los cielos y la tierra. Por supuesto, Dios hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Ahí ustedes pueden ir revisando las otras versiones también, sobre todo la NTV, que hemos visto que tiene unas traducciones muy acertadas. Siempre es bueno ir comparando, revisando, porque pueden haber errores. No estoy hablando de teología, estoy hablando de la percepción del espíritu, de la coherencia de la escritura, no de una interpretación personal. El 146:6, la NTV dice: Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Él cumple todas sus promesas para siempre. Qué claro, muy claro. ¿Él cumple sus promesas? Sí. ¿Qué promesas tienes guardadas en tu corazón que Él va a cumplir? Ojo, que tienen que ser bíblicas, no inventadas o no sacadas fuera de contexto. Muy bien, avancemos. Yo les dije que la fidelidad de Dios no solamente depende de su carácter, sino también de su poder, de su inmutabilidad. Un Dios que no tiene poder, ¿cómo podría cumplir sus promesas? Dios es poderoso, por eso cumple lo que Él prometió. Y es inmutable. Si no fuese inmutable, podría cambiar de opinión y decir: ay, ahora ya no quiero una familia de muchos hijos semejante a Jesús. Pero Dios es fiel, podemos confiar en Él, podemos estar tranquilos que Él es inmutable y es poderoso para cumplir todo lo que se propuso. Él es capaz de cumplir todo lo prometido. Veamos estos textos. Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Salmo 135, 5 y 6. Isaías 14, 24, 27. Efesios 1, 11. Respecto a que Dios y sus promesas no cambian nunca, Salmo 102, 25 y Malaquías 3, 6. Esta parte que viene es fundamental. En las escrituras al menos hay 4
importantes pruebas de la fidelidad de Dios. 4. Estas pruebas son: los pactos de Dios prueban su fidelidad, la palabra de Dios prueba su fidelidad, las obras de Dios prueban su fidelidad y la venida del Hijo de Dios. Cuando hablamos de pactos, estamos hablando de las promesas que Dios ha hecho a su pueblo y que las cumplirá. Son compromisos que Él se ha obligado a sí mismo. Él se ha obligado a sí mismo a cumplir estos compromisos y no fallar. Según la Escritura, ¿cuán fiel ha sido Dios a sus pactos? Deuteronomio 7:9. Primera de Reyes 8, 23, 24. Isaías 54, 10. ¿Qué otra prueba tenemos de que Dios es fiel? Su propia palabra. Veamos las Escrituras. Recuerden que ninguna de las palabras que Dios ha dicho ha fallado jamás. Eso significa que Él es fiel y que Él es poderoso, es inmutable. Josué 23:14. Primera de Reyes 8:56. Salmo 119. Salmo 119, 89 y 90. Isaías 48. Mateo 5:18. Las obras por sí mismas hablan de la fidelidad de Dios. Cuando vemos las obras de Dios, vemos su perfecta fidelidad. Veamos lo que dice la Escritura respecto a esto. Salmo 33:4. Salmo 138:8. Isaías 25:1. Filipenses 1:6, 1 Tesalonicenses 5:23, 24. Otra prueba de la fidelidad de Dios, y la más importante, es la promesa de la venida de su Hijo, del Mesías. Se cumplió. Revisemos las Escrituras. Lucas 1:46, 47 y del 54 al 55. Lucas 1:68, 75. Romanos 15:8 y 9. Romanos 15:8 y 9. Segunda de Corintios 1:19, 20. Podemos decir entonces que Dios es fiel. Nunca ha fallado a sus palabras, a sus promesas. Lo que Él dijo que pasaría, pasó, y lo que Él dijo que pasaría y aún no pasa, acontecerá. Ahí tú puedes incluir todas las palabras de Dios. Ahora, si Dios es fiel, y aquí viene la aplicación práctica, si Dios es fiel, ¿cómo debemos comportarnos nosotros delante de Él? Revisemos las Escrituras. Primero, debemos confiar en Dios. Salmo 31:14. Salmo 56:3, Salmo 62:7 y 8, Isaías 26:4. También debemos confiar en la sabiduría y en la dirección de Dios. Esta confianza es la verdadera fe. Confiamos en sus palabras, en lo que Él dice. ¿Por qué? Porque Él es poderoso, es fiel, es inmutable. Veamos lo que dice la Escritura. ¿Cómo debemos comportarnos nosotros frente a esta verdad? Debemos confiar en su sabiduría y en su dirección. Salmo 37:5, Proverbios 3, 5 y 6. Y si Él es fiel, ¿qué debemos hacer además? Creer en todo lo que Él ha prometido, creer que Él lo hará. Romanos 4, 20, 21, Hebreos 11, 6, Santiago 1, 6, 8. ¿Y qué debemos hacer por último? Proclamar su fidelidad, contarle a la gente que Dios es fiel, hablar de su hermosura, de su fidelidad. Eso nos corresponde hacer. Salmo 40:10, Salmo 89:1. Uno de los errores más comunes que tenemos como cristianos es confiar en nosotros mismos.
Por doctrinas equivocadas creemos que hoy día podemos, que antes de conocer a Cristo no podíamos y hoy día podemos, y eso no es verdad. Nunca podremos. En Cristo podemos, en Él. Así que no debemos confiar en nosotros, debemos presentarnos diariamente a Él, para servirlo a Él, para estar pegados a Él, para permanecer en Él, porque nosotros no podemos. Así que la Escritura lo enseña, y siempre contrasta la fidelidad de Dios contra la confianza que tenemos a nosotros mismos como hombres. Leamos lo que dice la Escritura. Jeremías 17, 5, 6. ¿Qué pasa con el hombre que confía en su carne, en sus fuerzas, en sus capacidades? Ese es el texto, Jeremías 17, 5, 6. En contraste con qué pasa con aquellos hombres que confiamos en Dios. Jeremías 17, pero el verso 7 y 8. Eso es, mis queridos, que esta palabra pueda traer fruto a tu vida, que todo temor salga de tu corazón. Frente a la verdad de Dios, frente al Dios fiel y poderoso que tenemos, debemos confiar en Él. Estás pasando dificultades, estás pasando enfermedades, confía en Él. Él es poderoso, Él sabe lo que hace, lo que dice, lo cumple. Es un Dios personal. Él está pendiente de ti, preocupado de ti personalmente, y hará su voluntad en ti. Dios no es un manual, está vivo. Él es fiel, poderoso y digno de confianza. Así que ánimo, iglesia, en el nombre de Jesús.